La palabra para hoy es Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, desde el versículo 13 hasta el 20. El título de la prédica es El cielo es mi trono y la tierra el escabel de mis pies. No dice ahí, pero es lo que entendemos, lo que aceptamos, lo que Pedro vio. Por eso leámoslo con esa lente, y si usted leyó la reflexión que envié en el WhatsApp y pudo usted darle amén y entendió, que el Señor reciba su amén también al entender la palabra. Así que capítulo 16 de Mateo, versículo 13 al 20 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Es que cuando nosotros estamos llevando esta predicación de fe y confianza en el servicio al Señor, tenemos que comprender que estamos hablando de un consecutivo, de una fuente, de un río que continuamente está llevándonos a un caminar con Dios, entendiendo que Él nos ve, porque nosotros le reconocimos en este mundo. Y nos ve, sea porque estábamos o no estábamos en Cristo, estábamos en Adán, pero también nos llamamos su atención al anhelar conocer a Dios. Pero no conocíamos a Dios, sino que sabíamos de pronto que había Dios y éramos idólatras. Pero para comprender esta predicación tenemos que entender que Dios tiene voluntad y tiene un plan. Dios planea, usted planea sus cosas y usted quisiera ejecutar sus cosas y quisiera que todo le saliera bien. Dios también tiene plan y también tiene voluntad y quiere que todas las cosas que Él planeó, que también se den cumplimiento. Y lo más importante es que dentro de la voluntad de Dios, es que lo que Él quiere en su voluntad es establecer el trono de gloria para su Hijo. ¿Sí? Si nosotros comprendemos que el ejercicio de la humanidad, digamos, que tiene que hacer, es poder, ¿cómo digo yo?, elevarse para poder ver la justicia de Dios, porque Dios envió su justicia. Dios, por decirlo así, desciende para que nosotros podamos verlo, y nosotros debemos ascender para poderlo encontrar. Es decir, Dios se rebaja hasta el punto que nosotros podamos verlo y entenderlo, escucharlo, encontrarlo, unirnos y servirle. Fe y confianza en el servicio a Dios. Habíamos dicho en las prédicas pasadas que nosotros recibimos la bendición, que nosotros vimos su gloria, y nosotros los que hemos visto su gloria, un consejo nos dio en la semana pasada: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. De hecho, en la lectura de la Biblia de hoy, en el capítulo 16, el versículo antesito, Jesús acababa de decirles, acababan de mandarle señal. O sea, en el capítulo 16 comienza diciendo que los fariseos pidieron señal. Entonces Él les dijo: guárdense de la levadura de los fariseos. Entonces ellos pensaban que esto lo está diciendo porque no trajimos pan. Él dijo: es que usted no entiende que no estoy diciendo, mire, yo como multipliqué este pan, ¿no se acuerda cuánto sobró? Pregunta diciendo, versículo 11, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces ellos entendieron que les había dicho que se guardasen la levadura, no de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y ahí, cuando terminó esto, de decirles esto, fue cuando les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Porque Jesucristo es el que desciende de Dios, siendo como el enviado, el Cristo, el Salvador, su Hijo, el anhelado, ¿cómo le podemos llamar? Para quien Dios estableció su trono
y su reino. Mire cómo comienza la Biblia, para que comprendamos. Génesis capítulo 1, ¿qué dice? En el principio, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál versículo 1, capítulo 1? No. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis 1:1. Ese es el principio de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio Dios creó el trono para su Hijo, ¿sí? Y también la tierra como el escabel de sus pies. Lo que pasa es que cuando aquí dice escabel, en la Biblia nuestras, en las traducciones dice y la tierra el estrado. El estrado, pero es que nosotros no comprendemos estrado, sino entendemos bien el escabel, que es la forma verdaderamente, es decir, que es un escabel. Un escabel, yo lo busqué de todas maneras en diccionario para poderles decir. Dice que es un asiento pequeño hecho de tablas, sin respaldo, que dice o es un banquete, un taurete, un alzapiés, un asiento, un silletín, ¿sí? O es un reposapiés. Pero también, ascabel también quiere decir que es una persona o que está en una circunstancia que aprovecha para amedrar, por lo general, ambicionando algo. Amedrar quiere decir amedrantar o hacer temer. Uno medra o se amedranta ante algo. Es decir, si Dios estableció un trono, escuchen muy bien, presten mucha atención. De aquí depende muchas cosas. ¿Por qué les digo que presten mucha atención? Porque cuando Dios estableció en el cielo su trono y en la tierra su escabel, está diciendo que es aquí en la tierra donde Él va a descansar, porque ese escabel es donde reposa sus pies, es decir, en la cual Él siente la comodidad, entre comillas, de poder hacer dos cosas. Descansa en la justicia de Dios, porque un trono se establece por la justicia del rey, y en su justicia, para que un trono tenga solidez, debe medrantar, asustar, hacer temer a los enemigos o opositores. Un trono, cuando uno vería el trono de un rey, la primera sensación que debería dar el rey es que produce temor, ¿sí? Y si él se siente, entre comillas, relajado en su gloria y con sus pies recostados, hay dos formas de ver esa butaquita que nosotros llamamos, que aquí nosotros dice el escabel. Entonces el escabel es el reposapiés. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando Dios estableció su trono en el cielo y en la tierra, su escabel o el sitio donde va a poner sus pies, es donde también va a humillar a sus enemigos con temor, ¿sí? Pero es donde Él va a descender y poner sus pies. Véanlo por ahora solamente. Hay mucho que decir. Esta prédica podría demorar 4 o 5 horas. Hay mucho que decir. Voy a tratar de coger una línea únicamente para que comprendamos de los 4 tipos de personas que escribió hoy en WhatsApp, ¿sí? Viendo espiritualmente. Porque uno es el humano, que lo hablamos la semana pasada. Otro es el espiritual, que lo estamos hablando desde la semana pasada, pero hoy que lo va a confirmar. Que es que todo monte y collado se baje, ¿sí? Y todo valle sea alzado, y todo lo torcido se enderece, y todo lo que es áspero se allane. Son 4 tipos de personas. La semana pasada vimos que todo monte y collado debe reducirse, ¿sí? Él dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ante el trono de gloria deberían ellos, que se crean mucho, reducirse, rebajarse, o sea, no creerse. ¿Por qué? Porque cuando sucede eso, va a tener la apariencia o va a reflejar verdaderamente la naturaleza que tiene. Hay Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículo 12. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol.
Derribado eres hasta el Seol quiere decir donde está el estrado de los pies. Cuando nosotros no comprendemos qué es el Seol y no entendemos qué es el escabel de sus pies, tampoco podemos comprender dónde vivimos y tampoco la manifestación del dueño de este trono, que es el Hijo de Dios, y no este ángel que quiso suplantar y apoderarse del trono del Hijo. Así que él dijo que levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Todo monte, todo el que se quiera como él, entonces rebájese, ¿sí? No se crea mucho. ¿Qué hizo la ley? La ley precisamente lo que ayudó fue al hombre, a Dios y al hombre a que todo monte y collado se rebaje. Pero la ley también causó algo, y es que muchos por la ley se sentían pecadores y no dignos. Entonces, ustedes han visto cuando una persona tiene signos vitales en las clínicas, ¿no? Que chu, 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 chu. Entonces, si está vivo, sube, baja, sube, baja. Cuando está muerto, está así. Entonces, nuestro estado espiritual estaba muerto. Eso es desde cuando Dios dijo que comas de todo árbol del fruto menos de la ciencia del bien y mal, porque el día que comas morirás. Cuando nosotros vivimos en este mundo ya apartados de Dios por la influencia de este ángel que quiso ser semejante al Altísimo, entonces él es el que no quiere que el dueño del trono sea alabado, sino que él sea adorado y servido. Y de ahí depende algo muy grande. Dios le dijo: si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Es decir, que esto es de vida o muerte, que estamos viviendo en el reino de la muerte, porque tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, es donde él encontró la muerte. Escucha bien lo que les voy a decir. Un trono se establece, el trono de Dios es establecido por la justicia de Dios. Uno tiene que decir que si es un rey, el rey tiene que ser justo. El rey no puede inclinarse a que una persona que hizo mal se deje comprar, ¿sí? Pero también si es que se cree mucho, que lo rebaje, y que si esté bajo también lo suba, y que si esté torcido lo enderece, y que si está muy áspero lo allane. La justicia que debe manifestar el rey es que recibe de todos, pero tienen que verse es él, no nosotros. ¿Qué es lo que pretende la ley? ¿Qué pretendía la ley? Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25. Los que han leído la Biblia y han seguido todas las enseñanzas comprenden por dónde voy. Los que entienden el camino de su espíritu saben por dónde vamos. Lo que hemos hablado durante tanto tiempo. Que Dios dijo: hagan un tabernáculo o un templo para mí y yo habitaré en medio de ellos. Después que el hombre salió del huerto del Edén, ya Dios no estaba con ellos. Lo que Dios quiere es, digámoslo así, hacer presencia con la humanidad, que el hombre de su voluntad anhele traer la presencia de Dios a la tierra. ¿Cómo es? Que lo que Dios quiere es que el hombre anhele que la presencia de Dios venga a la tierra. Dice: venga a tu reino, el Padre nuestro. O sea que nosotros anhelamos que la presencia de Dios venga a la tierra. Nosotros queremos ver ese trono de gloria, ese trono donde haya justicia. ¿Es así o no es así? Para esto llamó a los hebreos y les dio la ley, y por medio de la ley les dio una ordenanza. Pero mire lo que dice en el capítulo 25 de Éxodo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de su corazón, tomaréis mi ofrenda. Una ofrenda para mí. Así que Dios no obliga para que hagan una ofrenda para él, sino que tome de todo de la voluntad de ellos. ¿Para qué? Vamos a saltarnos todo, ahí dice lo que tenía que dar. Versículo 8: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero en la traducción original está diciendo: habitaré en ellos. Hagan un tabernáculo para mí, todos los que tengan ese anhelo de verme, de traer la presencia mía a la tierra, que yo esté en medio de ustedes, voluntariamente hagan para que la presencia haya un lugar. Una vez prediqué: hagan un lugar, hagan un espacio para Dios. Creen un lugar. Cuando ustedes están rindiendo un culto con nosotros, ustedes no se dan cuenta, no ven la importancia que es cuando están rindiendo culto. Ustedes están atrayendo la presencia de Dios donde usted está, en la oración, en la lectura de la Biblia, en la enseñanza, al rendir el culto. Yo estoy haciendo un espacio para que haya presencia de Dios en la tierra, para que puedan ver la gloria. En la predicación, por la palabra, si la palabra es luz, manifestará la gloria de Dios, porque Él quiere habitar en nosotros.
y habita en nosotros a través de su palabra que es viva, porque en la tierra no había vida, sino que estaba muerto. De modo que el trono de Dios está establecido sobre la justicia que Él hace. ¿Para qué? Escuchen lo que le voy a decir. Cuando dijo, a ti también te digo que tú eres Pedro, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra la iglesia, quiere decir que el reino de la muerte no va a dominar el poder de la iglesia. O sea que el príncipe de este mundo, que es el Hades, que gobierna sobre la tierra, la gloria de Dios, como dijera yo, lo que Dios aprovecha de nosotros para manifestar su justicia y su gloria, es nuestra muerte. Así que si en algo le puedo servir yo al Señor, en algo le pude servir yo, es en reconocer mi muerte, para que Él de alguna manera se pueda beneficiar, digamos, escuchen, entiéndelo así por ahora, beneficiar para poder manifestar su justicia y se ha enaltecido Él. ¿Me comprenden? Un trono, dirá, el trono se enaltece porque es brillante, porque tiene oro o porque tiene justicia. El trono, hay muchas personas que tienen iglesias, levantan sus iglesias, se ven lindas. Hay otras iglesias que se parecen que fueron pobres, que no tuvieran nada. Jesucristo, ¿qué apariencia tuvo? ¿Nació en una cuna de oro? No, nació en una pesebrera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era que nosotros viéramos lo que queremos ver de este mundo, sino que Él se rebajó, se humilló hasta la muerte, como, entre comillas, como para hacer justicia, para que cuando Dios lo exaltara, su trono quedara elevado a la dignidad verdaderamente de un hijo de Dios, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Salvador del mundo. Tu trono, el trono de Jesucristo, está establecido en la justicia que Él puede hacer por nosotros, o que hace por nosotros, y que nosotros deberíamos ver en Él la justicia de Dios. Es difícil, yo no sé si me escucha, si me escucha, no, sino si me entiende. Un trono, de vuelta, un trono, para comprender mejor, como si yo tuviera una empresa, entonces van a ver al gerente. El gerente necesita una silla. ¿Y qué hace un gerente de una silla? Entonces dirá, puede poner los pies sobre el escritorio, o puede pisotear a los empleados que se tratan, los pisotea. Entonces gobierna sobre ellos, los manda. Si no hacen, los humilla, ¿sí? Entonces una facultad que tiene el trono, el escabel, es amedrentar a los enemigos o los opositores. Así que para Dios, escuchen bien, cuando Dios estableció en el cielo el trono para el Hijo y estableció que la tierra sea el escabel donde Dios mismo va a exaltarlo a Él, es por la justicia de Dios que va a participar Él, que los que están muy abajo, muy en el valle, el Señor los supere. La semana pasada hablamos de que Él cuídese de la levadura. Es un tipo de persona que no puede ver la gloria de Dios, como ustedes ven que los fariseos no la vieron, y leímos todo Mateo 23 diciendo cómo les decía, hipócritas, 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 porque ustedes se creen, porque ustedes lavan lo de adentro, lo de afuera, y lo de adentro están llenos de huesos de muerto. O sea, la prédica de ayer, en el servicio de fe y confianza, ellos se creían mucho y no podían ver la gloria, pero la misma ley hace que muchas personas se sientan tan pecadores, y Dios los encontró, Jesucristo nos encontró, que yo lo he dicho muchas veces, como perro muerto. Esa sensación mía que yo tenía es del que se humilla y que Él necesita elevar, ¿me comprenden? Yo me sentía un pecador cuando leí la Biblia. Yo sé que todos ustedes también. Si yo no veo a Jesucristo como mi Salvador, ¿cómo puede Él llenar mi necesidad? ¿Me comprenden? El trono de Jesucristo, el trono de Dios, está establecido en hacerle justicia, que aunque envió la ley, y es la ley de la muerte, porque la paga del pecado de la muerte, es la ley que si yo me humillo, más bien el trono de Dios puede estar descansando sus pies en la justicia que Él me dio, que hizo por mí. Reposa en la justicia. ¿Me comprenden? Reposa la justicia de Dios en mí, ¿me entienden? La justicia de Dios reposa en mí al haberme recogido de tan bajo, porque la ley me hundió y me mató, pero de ahí Él me elevó. ¿Usted nunca se ha sentido pecador? ¿Usted nunca ha dicho, yo cómo voy a ser digno de ir al cielo? ¿Usted no ha dicho ninguna vez, pero quién soy yo para que el Señor haya puesto su vida en mí?
¿Para qué haya puesto sus ojos en mí? Usted nunca ha dicho cómo es posible que Jesucristo haya derramado su sangre por mí, que soy un miserable, que todo lo que yo he hecho. Eso es lo que sostiene el trono de la justicia de Dios, ¿me comprenden? Porque todos somos pecadores. Los que se creían collados, que creían que nunca habían pecado, entonces les decía, generación de víboras, serpientes. Ustedes se creen mucho, pero por dentro están muertos. Pero también en el capítulo 9, ustedes lo leyeron, los que leyeron el WhatsApp, porque puse como ejemplo en el capítulo 9 el ciego. Porque cuando encontraron un ciego de nacimiento le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Porque un ciego, pensaría todo el mundo lo tenían estripado y lo más bajo, lo más menospreciado, porque decían, este es un pecador. Estaba demasiado valle, ¿me comprenden? Y hay muchos de nosotros que ante el Señor somos demasiado valle. Y si encima de eso viene otro y nos juzga, como la mujer adúltera, que tan pronto la encontraron en el acto mismo del adulterio. Si Jesucristo mismo no le dice, ¿quién te condenó? El que sea libre de pecado tire contra ella la primera piedra. Entonces todos los que se creían collados, que se creían justos, tuvieron que quitar las armas y reducirse a la condición de ella misma. Los alineó, digámoslo así, los alineó. Y esta pobre mujer que le dijo, mujer, ninguno te condenó. Le dijo, ninguno, Señor. Dijo, ni yo te condeno, porque Él no vino a condenar. Él vino para que viéramos su gloria. Y aquel ciego que estaba haciendo, que le estaban diciendo, es que naciste en todo en pecado. Entonces él dijo, lo que Jesús mismo le dijo, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Después que le devolvió la vista. Tú que te han juzgado toda la vida de ser un ciego, de que algo malo hiciste, porque ¿por qué estás así? Y uno se siente como la porquería más grande cuando las cosas no van bien. Y a veces uno reclama y dice, pero Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero ¿por qué me pasa esto? Hasta cuando llega un buen samaritano y lo encuentra herido y lo encuentra casi medio muerto y va y lo recoge y lo ayuda y lo lleva hasta el mesón que es la iglesia, y el Señor le dice al mesonero, cuídamelo y si te gastas algo de más yo te lo debo cuando regrese. Porque Jesucristo vino a encontrar a aquellos que la ley no pudo hacer nada. Que los servidores del antiguo edificio, que era hagan un tabernáculo para mí y habitar en medio de ellos, no sirvió de nada esa ley. No les sirvió porque verdaderamente no mostraban amor verdadero. Como no mostraban amor verdadero, entonces Dios tiene que manifestar su justicia. Es decir, el amor esencial que Dios está esperando de nosotros es el que nos muestra a su Hijo Jesucristo. Y sobre esa justicia establece el reino de Dios a donde nosotros vamos o queremos estar. Nosotros queremos ir al cielo, estamos diciendo que queremos participar de ese reino de justicia. Entonces deberíamos comenzar por entender que ni es que somos muchos, ni es que tampoco somos tan bajitos, sino que todos estamos como un taurete, como un escabel en el cual reposa la justicia de Dios por su gracia. ¿Entienden? Más o menos. El gerente diría, yo soy gerente y soy bueno con lo que yo quiera, pero si usted se opone y quiere destruir mi empresa, usted es mi enemigo. Está bien entender que usted es torpe y se le enseñará, pero si usted es mentiroso y quiere destruir mi reino, yo soy su enemigo, y hasta que mis enemigos no sean puestos por estrado de mis pies, no descansaré. Así dice el Salmo, ¿no dice así? Salmo 110. Salmo 110. Dijo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces Jehová le dijo al rey David, oye, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Quiere decir, hasta que no sean avergonzados. ¿Sabe qué es la vergüenza más grande que puede pasar a una persona? Que le dice, arrodíllese y yo pongo mis pies sobre usted. Hasta que reconozca. Hasta que reconozca. Y Filipenses capítulo 2. Ahí está diciendo el Salmo. Dijo el Señor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Es que aquí nadie se debe exaltar, pero tampoco debe sentirse como que no vale. Como que no vale nada. Como que, o sea, no sea tan valle. Hay que rellenar y ver la justicia que Dios hizo por nosotros,
para que no nos sintamos más o menos que nadie. Hay personas que pueden ser muy inteligentes, ser muy estudiados, muy preparados, y sabe que con esa inteligencia y esa preparación se van para el infierno. Pero hay otros que somos sabios e inteligentes, que pertenecemos al grupo de los 1 que vimos la semana pasada, que son los inteligentes, que cada vez que están obrando, siempre están creando una oportunidad para mí y para los demás. Eso es el evangelio inteligente. Pero cuando Jesucristo vino, que Él es la sabiduría, entonces cuando le dijo, dice a nosotros, haya pues en vosotros, el versículo 5 del capítulo 2 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y escuchen muy bien lo que le estoy diciendo, lo que voy a decir, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz, como si fuera un enemigo, es decir, como si fuera parte del escabel. Se rebajó para ser humillado, porque el escabel quiere decir también la forma de humillar a una persona para manifestar su gloria, ¿me entienden? Un rey humilla a sus enemigos para mostrar su gloria. ¿Cómo es? Es que un rey tiene que decir que yo soy rey. Y entonces el Salmo termina diciendo que decapítelos y mátelos. No lo voy a leer todo porque ya lo leímos. Pero tu trono, oh Dios, está diciendo, aquí está diciendo, volvemos nuevamente a este, que si Él tomó forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Sí? Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esa es la humillación más grande que van a pasar los que no van a creer, los que no reciben la vida. ¿Me comprenden? El mundo se va a dividir en dos, entre los creyentes y los incrédulos. El mundo Dios va a dividir únicamente en los que son hijos de Adán y los que somos hijos de la resurrección. El mundo se divide entre los que tenemos el Espíritu Santo y los que no le tenemos. El mundo se divide entre los que servimos al Dios viviente y los que no le sirven. Eso, Dios nos ve así. Y vio a su Hijo, que Él fue obediente y sobre Él depositó esa confianza, que bajara hasta el Seol, hasta el sitio de la muerte, y encontrar a los que estaban muertos y enaltecerlos, ayudarlos, santificarlos, bendecirles, darles la gracia, perdonarlos, para que más bien repose sobre nosotros su justicia, no su ira. Puede reposar en ese escabel su ira o su justicia. Entonces, Jesucristo murió tomando nuestro lugar. ¿Es así o no es así? Entonces dice, para que toda, versículo 10, un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre, que estableció su trono para su Hijo, un trono de justicia. ¿Es así o no es así? Ahora bien, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Está hablando de los ángeles y está hablando de su Hijo. ¿Sí? Está hablando del trono. Está hablando de qué es el trono de Dios. Versículo 1, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el escabel, el Seol o el estrado de sus pies. Es lo mismo. Donde reina la muerte y donde Él va a ser exaltado, porque tiene la potestad de aniquilar, por decirlo así, a sus enemigos, y también hacer justicia a los que se arrepienten, y Él los salva y los rescata, y sobre esa justicia está establecido su reino. Ya, otra vez, vuelvo y lo digo, voy a repetirlo muchas veces hasta cuando esto entre. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que cuando Dios estableció su reino, lo estableció sobre la justicia de Dios, que al poner los pies en el escabel, en el estrado, en el Seol, en la muerte, podía pisotear al que trae el reino de la muerte, avergonzar
a los que no creen en su nombre, que serán avergonzados y confundidos los que no entendieron, los que no recibieron, los que no aceptaron la gracia de Dios, los que no aceptaron la justicia de Dios, sino que se creían que no eran pecadores, se creían que iban por el camino derecho, se creían que no tenían derecho tampoco y que eran demasiado ásperos, ¿sí? Pero él está diciendo, Juan el Bautista, para que ustedes vean la gloria del unigénito, todo valle sea llenado. Ya hablamos nuevamente de eso. Entonces, ¿por qué? Porque el que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, quiere decir, el que se sentó a la diestra, quiere decir, es donde está el trono de Dios, está sobre su misericordia. La derecha es la misericordia y la izquierda es como su justicia y su juicio. Así que un rey tiene justicia y juicio. Nosotros en este momento lo vemos a la diestra, quiere decir que está tomando el trabajo de sumo sacerdote para tener misericordia de nosotros y para que su trono sea estable para nosotros en cuanto a que hay justicia. Por eso predicamos. Cuando usted está predicando a Jesucristo, ¿qué está predicando? La justicia de Dios. Romanos entonces dice, capítulo 1, dice así también, versículo 7, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace sus ángeles espíritus, 5, volvámonos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo? ¿Cuándo a un ángel Dios le dijo que tú vas a ser mi hijo? No podía. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, quiere decir, sírvanle, así como este ciego cuando supo que él era Dios, que él era el hijo de Dios, el ser igual a Dios. O sea, bendito el nombre de la gloria, su reinado para siempre, que lo he predicado en otras partes. Cuando lo vio así, como Pedro lo vio, adórenle todos los ángeles de Dios, el ciego dijo, creo, y lo adoró. O sea, reconoció su deidad y su gloria, que es el rey que va a ocupar ese trono de gloria y que en este mundo solamente está haciendo justicia, porque sobre esa justicia establecerá su trono, aquí en el Seol, ¿sí? Ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus espíritus, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con odio de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste. ¿Qué fue lo que fundó primero? Ahí dice. O sea, primero fue para él el sentir de humillarse. No dijo, y tú fundaste primero. Aquí está diciendo que fundó primero la tierra. Es decir, que desde antes de la fundación ya tenía pronosticado el Hades, por donde el primer paso para sentarse en el trono tiene que subir ese escabel para poderse sentar en el trono. O sea que él decidió primero humillarse para tomar su trono, para que ese trono tenga fundamento de justicia de Dios, donde hace justicia y aborrece la maldad. Por eso nosotros confiamos en nuestro Señor, porque nos hará justicia y al malo tratará mal y al justo pues lo justificará, ¿sí? Entonces tu trono, y tú, oh Señor, al principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Todos ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una atadura, y como vestido los envolverá y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, porque Él es el eterno. Su voluntad es eterna. Bien, entonces, ¿qué pasó? Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. A ver, ¿dónde está Mateo? Capítulo 23. Mateo capítulo 23, un poquitico. ¿Cuál es el? A ver si me acuerdo dónde es. Antes de decirle a todos hipócritas, a todos los fariseos. 11, desde el 9. Bueno, usted dice que ahí está hablando primero de la levadura, ¿cierto? Primero habló de la levadura. ¿Qué es la levadura? Todos los que se creen mucho, todos los que pasaba toda esa cuestión, dijo, versículo, el que gustan las salutaciones en las plazas, que toma las primeras sillas las primeras sillas en las cenas, y que todo el mundo lo llame rabí. Versículo 8, pero vosotros no queréis que os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Está a los que estaban como valle, los está subiendo ahí. Ustedes no se quedan hijos de Dios, no se preocupen, a sus discípulos sí. No llamen padre vuestro a los hijos de Abraham, no llamen padre vuestro a Abraham, llamen padre vuestro, lo enalteció al decir a nuestro Dios.
¿sí? Dice, no seáis llamados maestros, 10, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor entre vosotros sea vuestro siervo. ¿Qué le está diciendo? Humíllese para servir. Sea humilde, humíllese como siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? O sea, aquí estamos concentrando las dos prédicas, la pasada de la levadura y el que se humilla mucho, pues tampoco, a veces hay personas que no salen. Mire, yo pasé una crisis durante un tiempo cuando después de recibir la gracia uno no quiere pecar, uno no quiere como decepcionar al Padre Dios. Y yo lloraba mucho, pero me di cuenta cuando ya llegué a leer que entendía que nosotros todos dependemos de la gracia, me di cuenta que el trono de Dios, el trono de Jesucristo está cimentado y su poder es exaltado en su justicia, que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas a interceder por nuestras debilidades, porque le estoy sirviendo, no porque me permita hacer lo que yo quiera, sino porque mientras yo le sirva y me equivoque por torpe, por lo que sea, yo puedo hallar socorro y perdón y gracia. O sea, nunca piense que se perdió. Sabe que hay unos pastores especialistas en hacer hundir a las personas, hacer dudar de su fe. Y los condenan con la ley, y usted es un pecador, y usted se va a ir para el infierno, se va a condenar, si se va de aquí, usted no puede hacer. Y la persona sabe que termina hasta perdiéndose quizás. ¿Pero por qué? Digo yo, ¿pero por qué? Entonces, ¿cómo fue que nació de nuevo? ¿Cómo fue que nació del agua? ¿Cómo fue que nació del Espíritu? Hasta cuando yo no entienda que el trono de Él es basado en la justicia de Dios, que no hay justo ni uno. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. ¿Por qué la gente va a decir que Dios es injusto? ¿Que cómo va a perdonar a ese pecador? ¿Que cómo va a hacer eso? Entonces se juzgan a sí mismos como si no cometieran pecado y juzgan a los demás. Hoy estábamos cantando que vaya, ayuda a tu hermano, ayúdalo, ¿sí? Porque primera de Juan está diciendo que ame a sus hermanos, que el que no ama al hermano, imagínate, es como que le desea la muerte. Cuando usted no le predica a una persona que dice que ama, no la ama si no le habla de Jesucristo, si no le permite ver la gloria, si no le hace ver que tiene muerte espiritual y que usted quisiera que viviera eternamente y para siempre y que recibiera de Dios su justicia y que tuviera quien le perdonara los pecados y que tenga un Salvador en el cielo que intercede por usted de día y de noche. Es que usted no sabe la bendición tan grande que Dios nos ha dado de poder llevar a personas y presentarle al que está sentado a la diestra para que puedan ver su gloria y yo mismo no me exalte, sino que pueda mostrar quién es Él, que yo también necesito de Él. Todos necesitamos de Él, porque nosotros estamos en la parte de la muerte, en el escabel. Todos vivimos todavía en el escabel, pero somos nosotros, mi muerte. Si algo de mí lo único que le sirvió al Señor es que yo hubiera sido un pecador para que Él manifieste su justicia. De mí le sirvió que yo estaba muerto para que en mi muerte me diera su vida y pudiera manifestar su justicia al darme su vida. Que Él no dio su vida porque sí, sino para dárnosla. Esa es la justicia de Dios. Romanos capítulo 3. Según ellos, estábamos leyendo que hicieron el templo y Jesús dijo, destruyan este templo y yo levanto uno en 3 días. Le está diciendo qué ventaja tiene ser judío o que Él le aprovecha a la circuncisión. Mucho en todas maneras, primeramente porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Cristo. Ay, no, como las personas no obedecen. Dígame una cosa, ¿usted cree que porque 2 o 3 de la iglesia no obedecen, entonces Dios abandonó? Mire, Dios puede levantar hijos hasta de las piedras. Cuando una persona decide no servir, a mí por lo menos, yo se lo digo con todo mi corazón. Cuando voy a dar un ejemplo, paréntesis. Si yo amo a mi esposa, pues yo no voy a dejar que mancillen mi esposa o hablen mal de ella, porque la amo. ¿Y por qué la amo? Porque ella me respeta, ¿sí? La iglesia es como la esposa de Cristo que no va a dejar que sea vituperada, ¿sí? O mancillada, pero porque nosotros lo respetamos a Él. ¿Por qué? Porque es la justicia de Dios manifestada en la iglesia. Nosotros tratamos bien a la esposa porque si no nuestras oraciones tienen estorbo, es lo primero, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando comprendemos el plan de Dios manifestado en la familia, podemos comprender que a nosotros nos duele cuando tratan mal a mi esposa, que nos duele cuando tratan mal a mis hijos, que me duele cuando no sirve. A mí me da, no me da rabia, me da tristeza, me da angustia y me da vergüenza cuando no le servimos bien.
En verdad, yo siento vergüenza. Uy, Señor, perdona, qué vergüenza contigo que no quieren ayudar, no quieren servir, no para. Entonces yo digo, hasta el día de su muerte, cuando llegue la muerte, ese día se van a arrepentir y va a ser el lloro y el crujir de dientes. Porque se van a arrepentir. Yo, ¿por qué no hice? ¿Por qué no dediqué? Estaban sirviendo durante tanto tiempo al reino de la muerte y Él los está llamando para que sirva al reino de la vida, al reino de la gracia, donde aparecerá la justicia de Dios, donde tendremos eternamente y para siempre la gloria de su reinado. Veremos por siempre y eternamente la gloria de su reinado, pero prefiere servir a este mundo. Entonces a mí como que me da angustia, porque entonces que no han entendido. Yo sencillamente veo lo que está aquí en Romanos capítulo 3 y digo, es que todos somos iguales, no puedo juzgar a nadie. Ahí me toca tener paciencia y lo que no haga otro lo hago yo, porque si no lo hace es porque no entendió. Entonces, Señor, envíame los que están haciendo mal, envíame los que sí te están buscando, los que tienen hambre y sed, y que esta palabra hoy sea como un aguacero, los que tienen hambre y sed de justicia, para que la palabra llegue como un aguacero que le dé vida. Yo oro, esta mañana me levanté a orar por todos, y para que esta palabra sea así. ¿Por qué? Porque aunque ellos tienen la palabra, dice, habrá hecho nula la fidelidad de Dios, en ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Es que Dios va a vencer por cualquier persona que lo llegue a juzgar a Él. ¿Por qué? Porque Él manifestó su justicia, pero nosotros no creímos. Porque Él envió a su Hijo, murió en una cruz y nosotros no lo aceptamos. Porque nosotros no quisimos servirle y aunque Él dijo, sírvanle a Él. Si los ángeles le sirven, ¿por qué nosotros, por quienes dio su vida en rescate, no les sirve? ¿Por qué es tan difícil? Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será Dios injusto que da castigo? ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo eso? Mira, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, vuelvo y digo, ¿por qué? Porque en su justicia hace resaltar el trono de Dios, hace que el trono brille, o sea luz, o sea lleno de la luz. Porque nuestra injusticia es la que hace que nosotros seamos los mentirosos y Él verás. Y si llegara a ser un juicio, ¿quién puede defenderse? ¿Y quién saldría ganando y quién saldría perdiendo por nuestra desobediencia? Él siempre, nosotros siempre somos los mentirosos y Él verás. Y Él va a vencer, nadie va a poder. Porque en ninguna manera, dice, porque ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero por sí, dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? Es decir, para que Él pueda manifestar su justicia hagamos males. No. ¿Qué pues somos nosotros? ¿Mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos juzgado a los judíos y a los gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos, no hay temor ante ese trono. Si yo estoy predicando esto del trono de Dios, es para que aprendamos a temer ante ese trono, para que reciba su gracia, su justicia. Mira, aparte, capítulo 23 19, estamos en el 3, perdón, Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dicen los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, los que se creen justos, la ley fue enviada para que no se crea mucho, sino para juzgar a todo el mundo. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, que por medio de la ley se conoció que todos somos pecadores y que solamente Él es el justo. La ley nos ayudó a entender, a ver la gloria del que no cometió ninguna injusticia y aún así se humilló aquí en el Seol para poner sus pies y someter todos los enemigos bajo sus pies, para darnos su vida y recuperar la autoridad y levantarnos, que estábamos tan caídos por causa de la ley del pecado y de la muerte. Estábamos muertos, entonces tenemos que rellenar y tener la justicia de Dios. Dice, ahora, ¿cómo lo dice en la Biblia? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
¿Cómo es que hace Dios justicia en su trono? Por medio de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Eso es el trono. Ese es el trono, ¿me comprenden? Así funciona el trono de Dios. El trono de Dios funciona haciendo justicia a los que creemos en Él, porque su trono fue establecido para los que se rebelaron en el cielo, que fueron los ángeles. Ellos al final sean condenados, pero los que lo siguieron a Él van a ser condenados con Él. Pero los que decidimos obedecerle, pues no seguiremos ese camino. Mateo capítulo 25. Mateo, ¿cuánto llevamos? Mateo capítulo 25. Cuando el Hijo, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas y los cabritos, y pondrá a las ovejas delante a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Un trono establecido en el cielo, donde el que va a gobernar con justicia es el rey. Pero todos estamos invitados a participar de ese reino, pero nosotros queremos vivir nuestro reino de la carne, porque el diablo nos tiene engañados, pensando que hay que servir es este mundo y la carne. Quizás usted tenga como jefe a un hijo del diablo, a un hijo del infierno, a uno que se va a condenar, y le está sirviendo a él, y usted prefiere de pronto servirle al que servirle al Señor, que lo rescató y dio su vida, que manifestó amor por usted. Es triste, pero es así. Porque también dirá versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el fuego no estaba preparado para nosotros, no, era para estos que creyeron que subirían junto a las estrellas, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo, y muchos se exaltaron y quieren servirse a sí mismos y servirle al príncipe de este mundo, para no conocer el reino de Jesucristo, para no reconocer que Él es quien recibió el heredero, que Él es el heredero de todo, que por Él fue hecho el cielo y el estrado, este mundo, este universo, fue hecho por Él y para Él, para que Él se rebajara, para manifestar en su justicia, habiendo pasado por todos nuestros pecados. El trono se ha establecido sobre un rey que lo convierte en sumo sacerdote, mientras tanto sirviendo como sumo sacerdote para orar por nuestras debilidades, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es el trono de justicia en el cual se sentó nuestro Señor, y nosotros estamos bajo sus pies. Nosotros somos los que sostenemos esa tranquilidad, digámoslo así, como que Él reposa, Él espera que nosotros manifestemos esa justicia que Él hizo en nosotros, porque eso es lo que enaltece la gloria del trono. Bendito el nombre de la gloria de su reinado. Cada vez que usted predica, usted cuando escucha hablar de los 4 seres vivientes en capítulo 5:6 de Apocalipsis, usted escucha porque Él desata los sellos y mira cómo va a ser esa gloria de su reinado, lo que Él va a hacer. Pero para que nosotros podamos terminar verdaderamente qué es lo que Él quiere que nosotros veamos, entonces llevémoslo a Apocalipsis capítulo 4, y usted va a ver el trono en el reino de los cielos, ¿sí? Porque está viendo que en el principio creó los cielos y la tierra, que el cielo es su trono, ¿sí? Y la tierra, el Seol, es el escabel de sus pies. Entonces cuando termine la era de la iglesia, que no estamos lejos, que son los mensajes a las 7 iglesias, ¿cierto? Que es capítulo 2 y 3, que son mensajes del Señor, que usted quiere ver a Jesucristo en su gloria. Yo los invité y les dije: lean Apocalipsis capítulo 1 y véanlo en su gloria. Cómo resucitó de los muertos, cómo lo vio Juan el Bautista, no el Bautista sino Juan. Porque el capítulo 1, versículo dice: no temas, yo soy el primero y el último. Versículo 17: el que vivo y estuve muerto, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pero es que él antes se había dicho
Me volví para ver el que hablaba conmigo. Dijo yo soy el 11. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el último. Escribe en un libro las cosas que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz. Acuérdense que yo les he dicho que hay que ver la voz del que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido en su pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgentes como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, y su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí medio muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Ves? ¿Qué es tan importante verlo así? Porque podemos ver que tiene las llaves. Pero miren su trono, capítulo 4, después de mandar los 7 mensajes a las 7 iglesias para que la gente se arrepienta y encuentre a él, está diciendo: después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornelina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante al aspecto de una esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salía relámpagos, truenos y voces. Delante del trono ardía 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios, que son las 7 iglesias. Y delante del trono, que había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante al león, el segundo semejante a un becerro, el tercero el becerro tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban de día y noche de decir: santo, santo, santo eres Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que es, el que ha de venir. Siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acciones de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante de él, diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron hechas. Lo leí muy rápido, pero léalo lento, mastíquelo y mira a quién le está sirviendo. Cuando usted decide servirle, es a él que está sirviendo. No me está sirviendo a mí, no le está sirviendo a otro hombre, le está sirviendo al que estableció su trono en el reino de los cielos. Por eso digo que me da celos cuando una persona no lo puede ver como él está en su gloria y como está establecido su trono. Échele mano a los 4 seres vivientes, que son los 4 testimonios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que están dando el testimonio de día y de noche. Que cada vez que usted usa la palabra de Dios o depende de ella y el Espíritu Santo lo ayuda, esto es lo que, esa es ¿cómo digo yo? Estamos diciendo que el inteligente es el que cuando actúa crea una oportunidad para sí mismo y para otro. Entonces, cada vez que usted predica, los 4 seres vivientes tenía cada uno 7 alas, 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesan de noche y de día decir: santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era, el que ha de venir. Eso es lo que encuentra el testimonio de él en los 4 evangelios: el del león, que es Mateo; el del buey, que es Marcos; el del hombre, que es Lucas; y el del águila, que es Juan. Y esos 4 seres vivientes, que es la palabra viva, es la que enaltece el trono de la gloria de su justicia, que bendito para siempre la gloria de su reinado. Amén. No se sienta menos, no se sienta más. Mire, de pronto usted está en una denominación y está perdido. Capítulo 66 de Isaías 66. Escuche lo que dice el Señor para muchas iglesias, que de pronto vamos a levantar la iglesia. ¿Qué está en la iglesia? ¿Qué dónde es la iglesia? ¿Qué si me congrego en esta iglesia? Mire lo que dice acá.
Versículo 1, capítulo 66. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra, ¿el qué? El escabel de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? ¿Dónde voy a descansar mis pies? ¿Dónde voy a hacer presencia? ¿En quién me apoyaré? Nosotros nos apoyamos en ¿dónde aparecerá mi justicia? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron hechas. Y todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero mirará aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante la palabra del que está sentado en el trono. Que como cuando usted lo lee ve que vas a morir, la gente no tiene temor de las palabras que Jesús dijo, estando en su tiempo de su humillación. Entonces piensa que como se humilló no tienen peso, no tienen valor. Todo lo contrario. El que sacrifica buey es como si matase un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase un perro. El que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros, los que teméis su palabra. Siéntase dentro de los que, si usted teme la palabra de este rey, del que está establecido a la diestra de la majestad de las alturas, su trono, oíd los que escuchan la palabra del Señor, entre comillas, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dicen entre ellos, porque nos desechan a nosotros. Jehová se ha glorificado. Ay, se fue, menos mal que se fue. Gloria a Dios, se fue. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Ellos serán confundidos. Nosotros no seremos confundidos. Porque siempre que usted, aunque crea que es muy bajito y lo están menospreciando, el Señor es el que levanta su cabeza. Y usted le diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo te sirva? Mi muerte ya te sirvió, mi pecado, porque todo lo ha hecho para manifestar su justicia. El trono del Señor está su base. Lo que lo enaltece es su justicia, donde Él posa sus pies aquí. Él vino y puso sus pies aquí, se humilló aquí para someter todos sus enemigos, los que no estaban de acuerdo que Él fuera el que tomara el reinado. Lo sometió Dios al resucitar los muertos y sentarlo a la diestra de la majestad en las alturas, y constituirlo sumo sacerdote nuestro por los que creemos en Él, para que Él sea nuestro Salvador y el que intercede por nosotros delante de nuestro Dios de día y de noche. Esa es la gran diferencia. Así que oremos. No piense que ustedes, que no vale nada. Nunca piense que ustedes, que qué sé yo. Solamente piense si usted le está sirviendo por algún interés o sencillamente porque Él es este rey que está manifestando Apocalipsis, solamente por temor, solamente porque tiembla ante su palabra, porque Él es el rey, hay que servirle, punto. Él nos creó para que estemos de su servicio. Cuando usted pase en este mundo y sirvió, solamente puede decir: perdóname, Señor, solamente fue un siervo inútil, hice solamente lo que me tocaba hacer. Y otros será el lloro y crujir de dientes, porque ni siquiera, acuérdese del ejemplo de la pasada del barco con el hueco y la pintura, acuérdese, es que hay una gente que ni siquiera hace lo que le toca, no hace. No estoy diciendo que hagan más, sino que puede decir: Señor, solamente te sirva de escabel, donde tú puedes justificar que tú eres justo y yo soy un pecador. Todo el mundo es mentiroso, pero en este juicio tú saldrás ganando, porque todos somos malos. Aquí no hay justo ni uno, pero nosotros hemos sido justificados por la fe en la sangre de Jesucristo. Eso sostiene el trono de la gracia, de la gloria, de su reinado para siempre. Amén. Dios el Padre, te damos gracias porque tú nos permitiste ver la gloria del nombre de tu reinado para siempre en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Bendice a todos los hermanos que a veces se han sentido tan humillados y tan hundidos y tan menospreciados, para que comprendan, Señor, que tú también les estás diciendo: álcese todo monte, porque vamos a tener vida. Ayuda a cada uno de los hermanos que ha sido menospreciado, que ha sido inclusive echado de las iglesias y también ha querido destruir la vida de fe.
Bendícenos, por favor, para que nosotros dependamos completamente de tu gracia y podamos siempre dar testimonio de la verdad por el Espíritu Santo, apoyados de tu palabra. Ayúdanos para que nosotros llevemos el Evangelio, para que siempre estén dando gloria y honra a esos 4 seres vivientes que están en el cielo, que están siempre dando testimonio que solamente tú eres digno de ser alabado, de ser reconocido. Porque en el momento de tu muerte, cuando se te hizo el juicio, no creyeron cuando te preguntaron que tú eres el Cristo, pero tú les dijiste: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y eso te causó la muerte. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios y Padre te hizo justicia resucitándote de los muertos y sentándote a la diestra de la majestad en las alturas para interceder por todos los que hemos creído, sobre todos los que has puesto en nosotros el yugo del Evangelio, que nosotros llevamos tu yugo, porque es fácil y ligera es tu carga. Bendícenos para que tengamos siempre el gozo aún de ser perseguidos por causa de tu nombre, que no haya ningún problema, pero que nosotros te sirvamos siendo fieles hasta el fin. Bendice nuestras familias para que sean fuente de la bendición y fuente de la vida, para que nos uses de quien has dado fe y confianza para servirte al único Dios verdadero y a Jesucristo nuestro Rey y Señor para siempre. Amén. Amén.